Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén, gloria a Dios. Cierran sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias, Señor, en esta tarde que tú nos permites estar delante de tu presencia, mi Dios. Hoy yo te pido que seas tú el que hable a tu pueblo, a tu iglesia, mi Dios. No sea, Padre, lo estudiado, no sea lo preparado, sino seas tú, mi Dios, el que hable a cada uno de nosotros, mi Dios, recordando ese sacrificio que hiciste tú por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias yo te doy por tu amor, por tu misericordia, Padre. Mas hoy yo entrego este servicio para gloria y honra de tu nombre, para que tú tomes control, Padre, para que tú hables conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí, Padre. Que seas tú el que ministre, Padre, que seas tú el que hable a cada uno de los que estamos aquí y aún los que nos están viendo, mi Dios. Hoy yo te pido, mi Dios, que seas tú usando a tus siervos, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Gracias yo te doy, Padre, porque sabemos más, que harás más de lo que te hemos pedido, Padre, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Y iniciamos con este versículo, hermanos, precisamente un versículo que ustedes ya conocen, y el tema de hoy, hermanos, es precisamente sobre el agradecimiento a Dios. Hace un momento estaban tocando unos cantos, hermanos, y gloria a Dios. En parte de mi acción de gracias es el darle gracias a Dios porque el Señor habla, ¿verdad? Porque el Señor habla, porque el Señor confirma, ¿verdad? Y había un canto, hermanos, que me llamó mucho la atención. Bueno, son 3 cantos que hablan sobre su sacrificio. Uno de ellos decía: es que yo no tengo más que darte más que mi gratitud. Y ahorita vamos a analizar, hermanos, precisamente este versículo que habla y se cumple su profecía después, hermanos, de alrededor de 700 años. En Mateo capítulo 8, versículo 17. Vamos a Mateo, hermanos, vamos a rápidamente a Mateo. No vamos a leer todos los versículos, voy a procurar ser un poco breve. Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 17. Dice, desde el 16, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Mateo capítulo 8, versículo 17. Tuvo que pasar un transcurso, hermanos, de aproximadamente 700 años, hermanos, para que se cumpliese la profecía, hermanos. Eso, y precisamente, hermanos, vamos a ir más adelante en lo que nos enseña, hermanos, cuando Jesús está en el concilio y es azotado en Lucas 22, 63, ¿verdad? En Mateo 26, 57 al 68 y Marcos 14, 57 al 65. Cuando la palabra de Dios nos describe y nos enseña, hermanos, les reitero, no vamos a leer todos, ¿verdad? Porque nos llevaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero no le restamos importancia, porque la palabra de Dios nos enseña que Él fue azotado, que Él fue juzgado, que Él fue criticado precisamente, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos enseña, cuando la palabra de Dios nos enseña cuando Jesús fue llevado, hermanos, ante el concilio, y dice la palabra de Dios que fue azotado. También más adelante, hermanos, en Lucas 23, 26 al 49, nos describe la escritura cuando Jesús fue crucificado. Ya analizamos, ¿verdad? En el versículo anterior dice la palabra de Dios que fue molido, ¿verdad? Por nuestros pecados, fue azotado, hermanos. Recordemos, hermanos, vamos a recordar, vamos a imaginar, o que nuestra imaginación se transporte, hermanos, al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo eran los azotes? ¿Cómo eran los azotes, hermanos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? Bueno,
En la información que teníamos, hermanos, nos describe que los azotes eran una especie de latigazos, ¿verdad? Pero en los latigazos, hermanos, en la punta de este látigo tenía puntas, hermanos, vidrios o cosas relacionadas que eran cortantes, hermanos. Entonces, al momento de llevar el azote, el látigo se enredaba en el cuerpo, jalaban y desgarraba lo que era la carne. Imagínense, hermanos. Digo, ¿cuántos de ustedes han machucado, se han cortado, han tenido algún incidente? Y es doloroso, se sufre, ¿verdad? En nuestro trabajo muchas veces llevamos de todo, ¿verdad? Tanto machucones como cortes, como azotones, de todo. Y nos quejamos y nos duele, ¿verdad? Sin en cambio la palabra de Dios nos enseña que Jesús sufrió todo eso, hermanos. Sufrió todo eso. Y no nada más eso, la palabra de Dios nos enseña más atrás, hermanos, en la Escritura, que Jesús ya sabía qué es lo que iba a pasar. Por eso dice que Él le pedía al Señor: Señor Padre, si fuese posible que pasara de mí esta copa. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Él sufrió todo eso por cada uno de nosotros. Fue crucificado, fue azotado, fue escupido, fue menospreciado. Y aún así, hermanos, todavía cargó la cruz, hermanos, en la que iba a ser crucificado. No sé yo, ¿verdad? No tenemos un conocimiento exacto de cuánto pesaba esa cruz. Yo he cargado vigas de madera de alrededor de 5 o 6 metros, y es un peso, hermanos, de alrededor de 50 a 70 kilos aproximadamente. Calculándole, digamos vagamente, es un peso que a cierta distancia pues es muy... se siente más, y más que es peso muerto, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos enseña en estas partes de la Escritura lo que el Señor sufrió por cada uno de nosotros, lo que el profeta Isaías había profetizado desde 700 años para atrás, ¿verdad? 700 años y se cumplió en Mateo, hermanos, en Mateo, en Marcos, Lucas, la profecía del Señor. Entonces, hacemos este análisis, hermanos, y hacemos este recordatorio, hermanos, del sacrificio que el Señor hizo por nosotros. ¿Por qué? Diremos todos, ya nos los conocemos, ya estudiamos la Biblia, yo ya me sé de memoria estos pasajes de la Biblia. Pero muchas veces, hermanos, no recordamos y no hemos aprendido a veces a ser agradecidos por lo que el Señor nos ha traído, que es, hermanos, su promesa, ¿verdad? Que por medio de Él somos reconciliados para con el Padre. Entonces, muchas veces decimos: ¿qué voy a dar gracias a Dios? Allá en la iglesia, hermanos, tenemos un tiempo en el que damos testimonios y acciones de gracias. Y todos pasan, ¿verdad? El Señor me bendijo esta semana, el Señor me proveyó esta semana. Y a veces nada más damos gracias por las cosas que aparentemente a nuestra vista son buenas o agradables a nuestra persona, ¿verdad? Sin en cambio la palabra de Dios también nos exhorta que debemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Por todo la palabra de Dios nos exhorta a que debemos de dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Entonces la palabra está llena, hermanos, de invitaciones a que vivamos agradecidos para con nuestro Dios. Aún en el tiempo en el que creemos, ¿verdad?, que no debemos de dar gracias también, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesa y bendición de parte de Dios? Bendito sea el Señor. Hemos recibido, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Él vino a morir para traernos libertad. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos visto esa libertad que el Señor ha traído a nuestras vidas. ¿Cuántos Dios los libró de lo vil y menospreciado del mundo? Yo he oído la mayoría de los testimonios de los que están aquí, hermanos. Algunos eran rebeldes, ¿verdad? Como dicen por ahí hace un momento. Algunos eran alcohólicos, algunos eran drogadictos. Los matrimonios estaban destruidos. Y eso es lo que vino el Señor a rescatar, hermanos. Eso es lo que vino el Señor a rescatar. Por eso el Señor murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, por ti y por mí, hermanos. Por ti y por mí. Y la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, que Él murió por cada uno de nosotros para que tengamos esa libertad, hermanos. Miren, el tema, hermanos, era referente a la gratitud. Es referente a la gratitud, y ahorita, digamos, van a decir ¿qué relación tiene la gratitud si ya demos gracias? Yo les digo, tenemos un tiempo de acción de gracias allá en la iglesia,
pero tomábamos precisamente un tema similar el domingo pasado, similar al que estamos tomando el día de hoy, y precisamente les hacía mención. La gratitud no precisamente nada más es decir, Señor, gracias, ¿o sí? Digo, porque, por ejemplo, hermanos, miren, ustedes saben ese sentimiento, miren, estudiando, ¿verdad? Más o menos secularmente qué significaba la gratitud, y nos hace referencia. La gratitud es un sentimiento que te obliga, dice, bueno, es un sentimiento o emoción que te obliga a estimar, a gratificar y el favor, queriendo, dice, queriendo gratificar de alguna manera, ¿verdad? Bueno, ese es el sentimiento, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros hemos sentido esa etapa de agradecimiento, ¿no? En el que decimos, bueno, mi hermano hizo esto por mí. Yo, por ejemplo, hermanos, mi hermano me ha apoyado mucho, gracias a Dios. Le damos gloria al Señor por la vida de mi hermano, porque nos ha apoyado mucho. Pero, hermanos, mi acción en agradecimiento por él, a lo mejor no es darle a lo mejor lo que me ha el favor precisamente como me lo ha dado, ¿verdad? Sino precisamente él cuando necesita, oye, necesito esto, yo dejo mis cosas, estoy trabajando, lo dejo, vamos a ayudarle. Y no te pesa, al contrario, lo haces con ese amor, esa confianza, esa seguridad, por agradecimiento, ¿verdad? Cuando alguien está agradecido, hermanos, tiene esa acción, ese sentimiento y esa emoción de hacer las cosas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que debemos de dar gracias a Dios en todo bueno, y que nos exhorta, hermanos, a ser agradecidos, ¿verdad? En este caso, hermanos, si con el ser humano uno es agradecido, cuanto más para con nuestro Dios. Cuanto más para nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, hace un momento contaban un testimonio, y ahorita me llamó mucho la atención, porque yo les decía, el Señor habla. El Señor habla a cada uno de nosotros. Yo no me puse de acuerdo ni con el pastor, ¿verdad? Ni con los de la alabanza. Y quiero pensar que el Señor nos está hablando, hermanos. O más bien el Señor nos está hablando. Precisamente por eso el mensaje de hoy es recordando el sacrificio que Dios hizo por nosotros. A ser agradecidos, hermanos, porque les reitero, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense tal amor, hermanos, tan impresionante que tuvo el Señor para con nosotros, para que diera a su Hijo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, daríamos a nuestro familiar por alguien más? Digo, si se tratara de que mis hijos perecieran, prefiero ser yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos ese sentimiento, creo yo. Ahora imagínense cuál tan grande fue su amor, hermanos, porque lo describe, porque de tal manera fue su amor. Cuando dice de tal manera, hace una expresión de que es un amor impresionante, impresionante. Ahora, hermano, analiza tú, porque dice la palabra de Dios que tal fue su amor, pero también dice que nos sacó de lo vil y menospreciado del mundo. Entonces éramos de lo vil y menospreciado del mundo. Yo quiero pensar o hacer referencia, ¿verdad? Que tuvieras una persona que dijeras, no tiene salida, no tiene solución. Le he dicho, sal de las drogas, y no sale de las drogas. Sal del alcoholismo, no sale del alcoholismo. Y en una de esas, hermanos, que te dieran a escoger, bueno, entonces dame a tu hijo y llévatelo a él. Como carne, ¿qué es lo que haríamos? No, ¿verdad? Por lógica y nuestra naturaleza es, no, ¿cómo crees? Pues si mi hijo es inocente, si mi hijo no hizo nada, mi hijo apenas sabe qué significa esto. Pues ¿qué creen? Que eso fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. O sea, tal fue su amor, viéndonos destruidos, viéndonos buscando el mal, de mal en mal, hermanos. Fue así su amor. Tan impresionante, tan impresionante. Y les reitero, ¿verdad? A todos nos dieron un plan de salvación, a todos nos dieron un mensaje de cuál fue su amor.
del Señor hacia nosotros. Y gloria a Dios, pero muchas veces, hermanos, hemos olvidado el agradecer nosotros, hermanos, el agradecer el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque yo les reitero, hermanos, muchas veces me siento enfermo, no voy a la iglesia. Me siento cansado, no voy a la iglesia. O no voy a visitar, ¿verdad? Porque tengo trabajo, tengo actividades. Y aquí viene el tema del agradecimiento precisamente, hermanos. El tema del agradecimiento es un tema en el que pues yo lo veo muy amplio, hermanos, porque yo les reitero, el agradecimiento delante de Dios no es nada más decir gracias Dios porque tú me bendijiste con mis hijos, gracias Dios porque tú hiciste esto por mí. Está bien, decláralo, porque yo les he dicho en la iglesia, es una manera de honrar a Dios, es una manera de cómo alabar a Dios, expresando que el Señor hizo por ti eso, porque tiene el poder, porque tiene la autoridad. Dios lo hizo y gloria a Dios, está bien. Pero el agradecimiento con Dios es mucho más. Es mucho más el ser agradecido con Dios. ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué más? ¿Y cómo ser agradecidos delante de Dios? ¿Cómo podemos ser agradecidos delante de Dios? Yo les ponía hace un momento un ejemplo, hermanos, de cómo el ser agradecidos o cómo hemos sido agradecidos a lo mejor con las personas, ¿verdad? En este caso yo les ponía el ejemplo de mi hermano. Si mi hermano, y no necesita pedírmelo, ¿verdad? Muchas veces me dice, oye, estás en el taller, necesito esto. No estoy, pero ahorita bajo. No, deja tus cosas. No, yo ahorita bajo, tú no te preocupes. Y dejo mis cosas, ¿verdad? Al momento voy y le hago el favor y regreso a hacer mis actividades. Y no me pesa. Puedo poner dinero, puedo poner mi vehículo, puedo poner mi tiempo, y sin en cambio no nos pesa. Y viceversa a Él. Por eso, gracias a Dios que ha funcionado nuestro negocio, porque de esa manera nos hemos apoyado, ¿verdad? Pero esa es una manera, hermanos, de cómo agradecer. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Hace un momento, hermanos, estamos analizando la exhortación, el dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero más atrás, hermanos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero más atrás, hermanos, ¿qué dice el capítulo, hermanos? Dice, Pablo exhorta a los hermanos. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los que presiden en el Señor y os amonestan. Ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la gratitud al Señor? Y yo les puedo decir, ¿qué tiene que ver con la gratitud al Señor? Que empezamos a obedecer lo que la Escritura nos enseña. Porque la palabra de Dios nos enseña que toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. No inspirada por el hermano, no inspirada por el otro hermano, ni inspirada por ninguna persona humana, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para exhortar ¿en qué? En justicia,
Hace un momento hacía un testimonio el hermano, el pastor Ray, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Cuando yo era rebelde, ¿verdad? Yo decía, es que ¿para qué voy a la iglesia si todos son iguales? Y déjenme decirles, hermanos, ¿verdad? Déjenme decirles que tuvimos una experiencia hace algunos años en el que yo le compartí a un varón allá en el estado de Hidalgo, y él me decía, ¿sabes qué? Es que las iglesias están llenas de hipócritas, porque son así y son asá, y no cambian, ¿verdad? Bueno, es lo que él me decía, es que los cristianos son hipócritas. ¿Por qué? Porque, pues mira, él era narcotraficante, él era matón, él era robaba, él mentía, él era violador. Y yo le decía, precisamente la palabra de Dios nos enseña en Mateo que los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, hermanos. Lo dice el Mateo 9:2, hermanos. Vamos a Mateo 9:2, hermanos. Vamos a Mateo 9:2. Ahorita vamos a regresar a este pasaje, hermanos. No lo pierdan. Mateo capítulo 9, versículo 12. Y era parte, hermanos, les reitero, de lo que compartimos el domingo en la iglesia ahí en Huixquilucan, precisamente, ¿verdad? Dice 9:12, dice, al oír esto, desde el 11 dice, cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Dice, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahora yo les digo, hermanos, yo les digo precisamente, sí, yo le decía a este varón precisamente, la palabra de Dios nos enseña precisamente que nosotros veníamos enfermos y venimos a buscar del médico. Por eso, ¿qué creen? Ahí en su nombre de la iglesia, ¿cómo dice? Iglesia cristiana, ¿en qué? En restauración. Entonces, los que venimos a Cristo, hermanos, no venimos a ser perfectos de la noche a la mañana, ¿o sí? Cuando venimos, hermanos, y recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, también entregamos y pedimos que Él tome control de nuestras vidas, pero no es un cambio de la noche a la mañana. Entonces yo le decía a este varón, pues déjame decirte que si tú buscas la iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Porque déjame decirte que la iglesia está llena porque él me decía, la iglesia está llena de hipócritas. Y yo le decía, sí está llena de hipócritas que buscan una restauración de parte de Dios. Y es lo que buscamos, ¿no es así? Entonces hace un momento decían y compartían en el testimonio, hermanos, los que pusieron atención, ¿verdad? Ponían en el testimonio, compartía el hermano, ¿verdad? Que había que no se fijara uno, hermanos, en lo que veías dentro de la iglesia. No veas que hay murmuración, que la hermanita o el hermano es chismoso, que el hermano no viene, que el hermano es así, que el hermano es así. No lo veas, no lo veas, porque si tú ves inclusive a los pastores como seres humanos, hermanos, si tú estás poniendo la atención nada más en la humanidad del hermano o de la hermana, ¿qué creen que va a pasar? No va a resultar, no va a pasar nada. Y hace 8 días un hermano se acercó a mí y me decía, gracias hermano, una persona nueva, gracias hermano, porque yo no lo había entendido de esa manera. Yo iba a la iglesia y yo quería que todos fueran perfectos y que todos fueran santos y que todos se portaran bien y que no hicieran mal y que todo fuera de esa manera como pues el mundo lo pinta, ¿verdad? Que todos sean perfectos, ¿verdad? Nada más por decir que son cristianos. Yo pensaba que era de esa manera. Y gracias a lo que usted tocó el tema, hermanos, porque realmente no era como tal el tema, hermanos, pero tocamos ese versículo precisamente, porque muchas veces, hermanos, vamos a la iglesia y ponemos atención en todo muchas veces, menos en lo que la palabra de Dios nos ponía en un ejemplo, hermanos. Parte del versículo que íbamos a tomar, Hebreos 12, puestos los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que pueda cumplir lo que el Señor hizo, no hay nadie más. Entonces, desde que vamos a la iglesia, hermanos, aún llevando tiempo, hermanos, muchas veces venimos a caer en esta trampa del enemigo, ¿verdad? Al caer a veces
El ver que a lo mejor están murmurando los hermanos, a lo mejor el hermano ya cometió un error. Es carne, hermanos, es carne, es ser humano como tú y como yo. La gran diferencia, hermanos, es a qué venimos a la iglesia. ¿A qué venimos? Esa es la gran diferencia. ¿A qué venimos? ¿Venimos a una restauración de parte del Señor? Gloria a Dios. En medio de eso vas a encontrar tu libertad. En medio de eso vas a tú encontrar, hermanos, restauración. Porque nos pueden juzgar, hermanos. Mucho tiempo ahí en la iglesia muchas veces nos criticaban, nos juzgaban. Hablaban y murmuraban inclusive saliendo de la iglesia, hermanos. Pero precisamente es donde uno se da cuenta, hermanos, que en realidad a quién están siguiendo. Decía un varón hace tiempo, ¿a quién están siguiendo? ¿Estamos siguiendo al varón? Por mucho que los amemos o que nos amen a nosotros, somos seres humanos, hermanos. Y vamos a caer en algo, en algún momento podemos caer, hermanos, en lo que a ustedes les pueda hacer tropiezo. Mas sin en cambio la Escritura nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Nadie. Entonces ya ni porque te digas cristiano, ni porque te digas mormón, ni porque te digas católico, eso te va a garantizar que vayas al cielo o que vayas delante de la presencia. Solamente los que tengamos los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea Cristo, bendito sea el Señor, hermanos, porque eso es parte, hermanos. Me encantaron los cantos, bueno, siempre es un gozo, hermanos, pero fuimos ministrados en medio de los cantos, hermanos, y les reitero, eso es parte del agradecimiento de parte de Dios, el esfuerzo que tú tienes cuando te preparas. No sé cuánto tiempo ensayan los jóvenes para la alabanza, gloria a Dios, porque se esfuerzan. Las señoritas cuando están danzando, gloria a Dios. El esfuerzo, la delicadeza, o en este caso, hermanos, el temor, porque no creo que nada más es de que lleguen y se pongan y nada más, ¿verdad? O ayer tomaban los bautismos, ¿verdad? ¿Cuántos se bautizaron ayer? ¿Cuántos? 2, 3. Gloria a Dios. Yo quiero preguntarles a ver qué significa el bautismo. No me contesten, hermanos, nada más, ¿verdad? ¿Saben qué es el bautismo? ¿Y saben por qué es el bautismo? Gloria a Dios. ¿Y saben por qué lo saben? Porque se esforzaron a estudiarlo, se esforzaron a tomar un estudio. No sé si les dieron un estudio. Gloria a Dios, porque dedicaron su tiempo dejando sus actividades para tomar el estudio. Gloria a Dios. Nosotros somos de los que están en contra, hermanos, por lo menos el domingo, hermanos, ¿verdad? Yo les decía a los hermanos, cambiemos nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Tú reconoces y estás agradecido con Dios? Cambia tus prioridades, porque de esa manera demuestras la gratitud que tú tienes a Dios. No solamente diciendo, gracias Dios porque tú hiciste eso por mí, porque cualquiera lo puede decir. En el mundo lo dicen también. También lo dicen en el mundo. Nosotros hemos creído, hemos reconocido que un Salvador murió por nosotros, que un Rey murió por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros. Y la manera en la que nosotros podemos, hermanos, miren, la vez pasada que vinimos, recuerdan el tema que tomamos, ¿verdad? En donde hablábamos que se había roto el velo, y que ahora teníamos la libertad de acercarnos confiadamente para con el Padre. Ahora tenemos esa oportunidad, hermanos, y escuchábamos días pasados una predicación de un varón, hermanos, cuando decía, es que cuando tú piensas que tú no tienes soberbia, déjame decirte que tú tienes soberbia desde el momento en el que tú te paraste y no te postraste y oraste y tuviste una relación con Dios. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor, te vistes humilde, no eres fanfarrón, a lo mejor no eres así, no eres asá. Él decía esta descripción, ¿verdad? Pero en el momento en el que tú te sientes autosuficiente de no depender de Dios, eres tú altivo. Te crees y te sientes suficiente.
Es una manera como describir o como tomar una acción de soberbia, ¿verdad? Desde el momento en que tú delante de Dios te olvidas de honrarlo, de darle gracias, de entregar tu trabajo, tu estudio, tus actividades. Es una manera como describe, así como hay una manera de cómo, hermanos, manifestar la gratitud, también hay una manera de cómo manifestar, hermanos, pues también en este caso la soberbia, ¿verdad? Y él decía, ¿te levantaste? ¿Oraste? ¿Le diste gracias a Dios? ¿Le entregaste que ibas a salir a hacer tu examen de la escuela? ¿Le entregaste tu trabajo, verdad? Hace unos días, ¿verdad? Tenemos proyectos de trabajo y me decía mi esposa, ¿ya consultaste al Señor? ¿Ya le pediste dirección al Señor? ¿Ya le preguntaste si sí? Bendito sea el Señor por las ayudas idóneas que nos recuerdan, ¿verdad? Bendito sea el Señor que nos recuerdan, porque en mi humanidad yo me pregunto y yo decía, no lo voy a hacer porque sí, el Señor nos dio la autoridad y la potestad y sí, Dios te dio esa autoridad, pero desde el momento en el que, le reitero, no consultamos a Dios, tenemos esos, digamos, sobresaltos de soberbia, porque se supone que debemos de ser dependientes de nuestro Dios, estar confiados en nuestro Dios. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, porque siempre el Señor nos bendice. Ayer ayer tuvimos algunos gastos, hermanos. Dije, Señor, yo no sé, ¿verdad? Yo me voy a ir a descansar, voy a ir a disfrutar de lo que tú nos has permitido. Mañana, ¿cómo vamos a hacerle con los gastos? Tú sabrás, mi Dios. Y al poco rato llegaron, hermanos, y el Señor me bendijo. El Señor me bendijo. De nada sirve, hermanos, que me preocupara, que me estresara, que pensara qué voy a hacer. Cuando empezamos a vivir confiados, hermanos, en el Señor provee. Y ahí está mi esposa. Ahí está mi esposa. Ella es testiga de eso. Yo le decía, ya nos vinimos a gastar lo que tenemos de la semana, ¿verdad? Porque tengo mis apartados, ¿verdad? Tengo estipulado para cada cosa. Ya no los gastamos. ¿Cómo lo vas a hacer mañana? Dios sabrá. Bendito sea el Señor. La tarde llegan, hermanos, y el Señor nos bendice. Así es, hermanos, cuando el Señor, yo lo puedo declarar y lo puedo decir porque el Señor me ha permitido no verlo nada más una sola vez, verlo 2, 3, 4, infinitas veces, hermanos. Entonces, cuando nosotros pensamos que no hay de qué darle gracias a Dios, hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Te paraste el día de hoy, tuviste la fuerza, hoy tienes la oportunidad de reconciliarte para con nuestro Padre. Y si no, recuerda el sacrificio que Dios hizo por ti, porque es de los mayores y grandes milagros que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y yo creo que en sí pues es el principal, porque déjenme decirle, tú tienes tu carro, tu casa, tu material y eso se va a acabar. Dios nos va a llamar hoy, mañana, pasado mañana. Miren, se están viendo cosas que desde muchos años dicen, el Señor viene pronto. Y sí, el Señor viene pronto. ¿Y qué creen? Ya salió un varón que se dice ser enviado de Dios. Ya lo vieron, ¿verdad? Creo, no sé si es en Arabia Saudita, no sé qué nación, no recuerdo bien, más bien. Pero ya salió una persona, un fulano, hermanos, que se dice ser enviado de Dios, que se asemeja a Jesús Cristo. Es lo que dice él, hermanos. Ya se está viendo rumores de guerras, enfermedades. Ya se está viendo, hermanos. Entonces es algo en lo que nosotros tenemos que estar principalmente agradecidos, pero nuestro agradecimiento, hermanos, no nada más es decir gracias. Una manera de cómo agradecer, hermanos, al Señor, porque la palabra de Dios dice que hagamos todo como si lo hiciéramos para Él. Gloria a Dios por los jóvenes, señoritas, jóvenes, no sé quién, los hermanos que limpiaron las sillas, las acomodaron y estuvieron desde temprano haciendo limpieza y acomodando aquí. Gloria a Dios, porque en medio de tu esmero, ¿verdad? No es para agradarle al ser humano. Muchos dicen, años pasados nos decían en la iglesia, ¿verdad? Es que pues yo voy a servir, ¿verdad? Que es para los hermanos. No es para los hermanos, es para la gloria y la honra de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que haces es para la gloria y honra de Dios. Y si tú te esfuerzas, es una manera agradable de cómo el Señor, de darle gracias a Dios. Es una acción de gracias delante de Dios. Esa es una acción de gracias. Una acción de gracias, no nada más les reitero, es elevar la voz.
Sí, está bien, gloria a Dios. Pero también cuando tú haces con amor los que preparan, ¿verdad?, los talentos, y gloria a Dios. Porque en medio de eso se manifiesta que tienen amor hacia el Señor. Bendito sea el Señor cuando lo hace sin esperar nada a cambio. Bendito sea el Señor. Yo le doy gracias a Dios por eso, hermanos, porque hemos visto cómo los varones, hermanos, los pastores que tienen aquí, hermanos, aman al Señor y temen al Señor, que aún a veces dejando sus actividades, sus trabajos, se han esforzado a llevar el Evangelio ahí a Huixquilucan, llevar la palabra de Dios. Ese es el amor, hermanos, porque nadie les dijo allá, hermanos, miren, a veces cuando hay la posibilidad se les da de comer, cuando no, pues no, cuando hay la posibilidad se les da una ofrenda, cuando no, pues no, tampoco, hermanos. Pero yo no creo que vayan por eso, hermanos, porque si fuera por eso, pues es muy poco, hermanos. Déjenme decirles que es muy poco. Y bendito sea el Señor que lo han hecho, hermanos, que lo han hecho. En eso se manifiesta el amor, el temor, hermanos, y el agradecimiento a Dios. Porque ¿cuántos de ustedes fueron rescatados, hermanos? ¿Cuántos de ustedes? A los que dicen, no, yo no fui rescatado. Sí, hermanos, también el Señor te rescató. Porque aunque, por ejemplo, yo fui de cuna cristiana, yo hasta cierto grado, yo hasta cierta edad, hermanos, tuve un conocimiento personal y una relación personal con Dios. Antes no lo era. Y estaba siendo arrastrado, hermanos, al mundo. Y estaba siendo arrastrado a la perversidad del mundo. Y le doy gloria y honra a Dios que el Señor nos guardó. Y ahora que tenemos digamos, libertad, hermanos, de decidir, porque antes era bajo la exhortación y la cobertura de nuestro pastor, pero ahora no, hermanos, ahora tenemos una cierta libertad. Aquí está, hermanos, por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, para cuando fuera grande no se apartare de él. Instruye al niño desde pequeño. Es que ahorita no le interesa, no importa, tú tráelo. Es que no pone atención, no importa, tú tráelo. Es que no se aprende, no importa, tú tráelo. Porque a veces, hermanos, a veces pensamos que los niños no escuchan, pero ¿qué creen? Escuchan de más. Escuchan de más, hermanos. Pues estás por acá hablando quedito. No, hermanos, ellos ya escucharon y se les queda grabado. ¿No es así? Los que tenemos hijos lo sabemos, ¿verdad? Porque nos han dado muchas sorpresitas, ¿verdad? Muchas sorpresitas. Y decimos luego, ¿de dónde aprendieron tal cosa, verdad? Pues déjenme decirles que en vez de que el mundo, hermanos, les meta toda esa información, les llene de su cabecita de toda esa información, de ese conocimiento, una manera de cómo agradar a Dios es instruir a nuestros pequeños en el temor del Señor. Porque yo les reitero, yo le decía a mi esposa, la verdad es que me gozo de mis hijos, le doy gracias a Dios por mis hijos, pero a veces me preocupo, hermanos, porque mi pensamiento es: ¿qué mundo está cada vez más perverso? Cada vez está más perverso, y ellos van a tomar su decisión en su momento, seguir a Cristo o no seguirlo. Y ahora entiendo, ¿verdad?, lo que decían mis padres, ¿verdad? O cómo la preocupación de mi padre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Ahora yo entiendo el temor que tenían mis padres, el decir: bueno, tengo mis 4 pequeños, pero si a esta edad se está viendo y a duras penas vamos en el crecimiento en el Señor, ¿qué nos espera o qué les espera a nuestras generaciones? La escuela está llena de perversidad. La escuela ya se enseñan o aprenden cosas que en nuestras fechas, hermanos, yo les estoy hablando de los que somos de los 90, no se veían. 20 años, hermanos, 20 años, bueno, 30, ¿verdad? Más o menos, hermanos, ¿verdad? No se veían cosas como las que hoy se están viendo. El internet está saturadísimo de información perversa. ¿Y qué creen nuestros pequeños? Ya saben usar estos aparatos mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es mi preocupación, ¿verdad? Y es lo que entiendo. Y es lo que a veces yo analizo: Señor, ¿por qué permitiste esto si cada vez se está viendo más perverso el ser humano? Yo te entrego a mis hijos, yo los ofrezco, hermanos, yo los ofrezco al Señor. Pero es importante, hermanos, es importante seguirlos instruyendo.
seguirlos instruyendo para que cuando venga algo, hermanos, miren, hay unos pequeños ahí en la iglesia, que en la iglesia ya andan evangelizando, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Porque su maestra le dice, maestra, no haga esto porque esto es pecado y se va a ir al infierno, ¿verdad? Así, hermanos, lo dicen, así lo dicen, hermana, esto es del diablo, ¿verdad? Así lo dicen, hermanos. Y gloria a Dios que desde pequeños empiecen a tener esa cordura, ese discernimiento y esa comprensión, hermanos. Porque si, hermanos, uno los ve, no comprende. Sí comprenden, hermanos. Sí comprenden. Yo veo luego, por ejemplo, mis hijos que sale algo en la tele. No veas eso porque eso es malo. Una caricatura a un monito que sale con cuernos, eso es del diablo, ¿eh? Los pequeños, hermanos, los pequeños. O sea que sí comprenden, sí disciernen y sí hay una diferencia entre el bien y el mal. Entonces, mis hermanos, es algo bien importante lo que compartía hace un momento también el pastor, ¿verdad? Cómo el Señor habla a cada uno de nosotros, hermanos. Si tú o alguno de nosotros tenemos algo que nos está estorbando y no nos permite venir a la iglesia, déjalo, porque no vienes a buscar o no tienes por ese problema, vienes a honrar a Dios. Les reitero, es maravilloso ver el esfuerzo, hermanos, de la alabanza, del esfuerzo cuando se preparan en la alabanza, porque déjenme decirles que se ministra, y cuando no hay, hermanos, un temor, una preparación, un esfuerzo, es como un canto más. Me ha pasado, hermanos, y ustedes no me van a dejar mentir, ha pasado, hermanos, que muchas veces hay tiempos en los de la alabanza, hermanos, cuando venimos temprano, nos esforzamos y oramos y clamamos al Señor, y el Señor te ministra. Pero llegamos tarde, ¿verdad? No nos pusimos a cuentas con el Señor, no hubo a lo mejor ese esfuerzo, ¿verdad? Ese empeño, y no sientes nada. Digo, en lo personal me ha pasado, hermanos, yo lo hablo por mí, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque a lo mejor no hubo un esfuerzo en buscar la presencia del Señor. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, una manera de cómo agradecer al Señor es esforzándonos, es participar, porque les reitero, todo lo que está aquí, hermanos, algún día se va a acabar, pero todo lo que está aquí, hermanos, es una ofrenda que es consagrado para el Señor. Les reitero, ¿verdad? El que se esfuerza a lo mejor venir a limpiar las sillas, a hacer el aseo, el que participa con lo de la renta, el que participa en la alabanza, el que participa con los talentos. Pregúntate tú, ¿para qué lo estás haciendo? ¿O por qué lo estás haciendo? En eso se va a demostrar, hermanos, en eso te vas a traer esa respuesta ¿para qué lo estás haciendo? Porque si lo dices y lo voy a hacer porque el pastor me está mandando y porque es mi obligación, bueno, está bien, estás obedeciendo a lo mejor al pastor, pero obedécele al Señor, hazlo por temor al Señor, porque eso es lo que nos inculcan nuestros pastores, ¿no? Es lo que nos inculcan nuestros pastores. Vamos a regresar, hermanos, a nuestro pasaje en Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, por eso es importante, hermanos, estar orando, ¿verdad? Estar pidiendo por nuestros pastores, por los que nos presiden, hermanos, porque déjenme decirles que antes de que tú tengas lucha, también ellos tienen lucha, también ellos tienen necesidad. Me reclamaba un varón hace tiempo, hermanos, y me decía, es que ¿por qué esto? ¿Y por qué no me vienes a ver? ¿Y por qué no me pones atención, verdad? Digo, procuro, hermano. Y me hacía ciertas reclamaciones, hermanos. Pero déjenme decirles, hermanos, que muchas veces no conocemos la necesidad de los varones. No conocemos el trabajo, el esfuerzo, si sus hijos se enferman, si sus hijos no se enferman. Y yo le doy gracias a Dios que yo no he tenido, pues como tal, la necesidad, hermanos, pues de pedirle a lo mejor a la iglesia que me ayuden, ¿verdad? Humanamente, porque el Señor está al pendiente de mí. Y yo le doy gracias a Dios por eso.
y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero la palabra de Dios, si nos enseña, hermanos, hay que empezar a actuarlo, hermanos. Hay que empezar a hacerlo, porque la palabra de Dios nos dice: y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y cuando tenemos por estima y amor a estos varones, va mucho más de decir te quiero, te amo. Viene también el tema del amor, hermanos, ¿verdad? Cuando tú amas, hermanos, no necesitas que te estén diciendo las cosas para hacerlas, ¿o sí? Bueno, la palabra de Dios nos exhorta, dice, a que tengáis mucha estima y amor por causa de su obra. Yo les comentaba, hermanos, por eso la verdad es que apreciamos a todos los varones que han estado yendo a la iglesia durante muchos años, al pastor Manuel, al pastor Coronado, al pastor Ray, al pastor Miguelito, al apóstol Daniel, que es el que principalmente estaba al pendiente de todos nosotros, hermanos. Por eso les amamos, hermanos, porque entendemos y comprendemos el sacrificio que se toma a veces dejar, hermanos. A veces ni siquiera no sabemos si van con lo de la gasolina o no. A veces no lo sabemos. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque ese esfuerzo, hermanos, en eso se demuestra el amor, el temor hacia el Señor y la obediencia. Entonces, en medio de esa obediencia se manifiesta la gratitud. Amén. Dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Y hermanos, dice la palabra de Dios, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y cuando habla esto, hermanos, cuando dice alentéis, hermanos, es una palabra de exhortación. Reconocemos, hermanos, y ya hace un momento citábamos en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir y para instruir ¿en qué? Entonces, cuando se da un consejo y cuando se da una enseñanza, hermanos, debe de ser bajo la escritura, precisamente en exhortación. Y cuando es exhortación, hermanos, no es un regaño, no es: hermano, si haces esto te vas a ir al infierno. Pero, hermanos, con la palabra de Dios se enseña, se exhorta para que se animen, para que busquen: hermano, échale ganas, porque puede pasar esto, pasa aquello. La escritura de Dios nos enseña esto. Es una palabra de amor, hermanos, a nuestros hermanos. Amén. Dice que tengamos a los que tengáis de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Entonces, miren, hermanos, aquí entrando en el tema de la paciencia, hace un momento mencionábamos precisamente aquí en la iglesia, bueno, hablando en la iglesia en general, hermanos, porque la iglesia somos el pueblo, ¿verdad? Pero en la iglesia tú vas a encontrar de todo. Antes habían quejas, hermanos, en la iglesia que decían: es que la hermanita me aventó la mano, ya no voy a venir porque me aventó la mano. En la iglesia vamos a encontrar de todo, hermanos. Vamos a encontrar de todo. Por eso dice Iglesia Cristiana en Restauración. Porque en su momento, la hermana, híjoles, hermana, discúlpeme porque en su momento le aventé la mano, le pido una disculpa. Porque ahora he entendido y he comprendido que no es una acción agradable delante de Dios y que yo estaba mal. Eso es la restauración. Y les reitero, ¿verdad? Creo que la mayoría de aquí no son nuevos, ¿verdad? Vamos entendiendo y vamos comprendiendo eso, gloria a Dios, porque vamos creciendo, hermanos. Y en medio de la obediencia y en medio de la gratitud, hermanos, se manifiesta que empecemos a hacer esto, hermanos, que actuemos de esta manera. Bueno, es nuevo, tiene sus detalles, tiene sus errores. Vamos a ser pacientes por gratitud al Señor, porque el Señor también fue paciente con nosotros, ¿no? Nuestros pastores también fueron pacientes con nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque en medio de eso, hermanos, se manifiesta el que está agradecido con Dios. El que está agradecido con Dios, hermanos, sigue buscando, sigue honrando. Vemos la vida de Job, hermanos, que a pesar de lo que sufrió, dice la palabra del Señor que él decía al Señor: Adonai dio, Adonai quitó, sea el nombre de Adonai bendito. Esa es la gratitud, que a pesar de todo lo que tenía, él seguía alabando y seguía honrando a Dios. Esa es la gratitud.
Y ahorita, hermanos, es tiempo en el que no podemos dejar de recordar y reconocer el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, y el saber y tener la seguridad del gozo de nuestra salvación. Porque les reitero, hermanos, no nada más es porque el Señor ya viene pronto, y no lo menciono en menosprecio, al contrario, hermanos, el Señor viene pronto, pero no nada más por eso, hermanos, porque no sabemos si ahorita salimos y si llegamos a casa, no lo sabemos. Entonces, por eso es la importancia, hermanos, de tener presente, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros, y no nada más tenerlo presente, el vivir agradecidos, y no nada más el vivir agradecidos, hermanos, estar seguros del gozo de nuestra salvación. Eso es lo que el Señor nos llama a recordar, hermanos, y honremos al Señor. Entonces, ya vimos que no nada más dice la palabra de Dios, que no nada más es con palabras, hermanos. También en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque les reitero, podemos dejarnos de congregar, hermanos, podemos dejarnos de buscar de Dios. Miren, había un varón que nos decía: es que Dios está en todos lados. Había otra persona que nos decía: es que mi pareja y yo somos una sola persona. Entonces, como somos una sola persona, el domingo va mi esposa y el próximo domingo voy yo, porque somos una sola persona, somos un solo cuerpo. ¿Es así, hermanos? ¿Se manifiesta así la palabra del Señor? La palabra del Señor nos enseña que la salvación es personal. La relación de Dios es personal con nosotros, hermanos. Yo, por muy cristiano, muy santo, muy lo que sea, hermanos, no quiere decir que mi esposa se va a salvar o viceversa. Es importante entender y comprender eso, hermanos, que nuestra relación y nuestra salvación con Cristo es personal, porque el sacrificio lo hizo para ti, también para tu esposa, pero tú lo aceptaste, tú no aceptaste, ¿verdad? Imagínate, hermano, que tú pagaras por tu esposa, ¿verdad? Bueno, tu esposa es mala, yo voy a pagar lo de mi esposa. Diríamos de alguna manera es injusto, ¿verdad? Entonces, no es así, hermanos. La palabra de Dios es clara, es importante entenderla y comprenderla. No se manifiesta así el Señor de que mi esposa va y yo ya soy santo. No, hermanos, no. No podemos dejar de buscar de la presencia de Dios. No podemos buscar atajos, decían en un momento. No podemos buscar atajos para llegar a la presencia del Señor. No es así. No es así. Entonces, el vivir agradecido, hermanos, es seguir esforzándonos a reconocer a nuestro Señor y Salvador con nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro amor, cambiando nuestras prioridades. Porque yo les reitero, ¿verdad? Yo les decía, hermanos, a mis hermanos, yo les he dicho, nosotros somos muy celosos con dejar de por lo menos, mira, entre semana no quieres venir el domingo. Yo sé que entre semana tienes actividades, llegas tarde a las horas de la noche. Está bien, esfuérzate el domingo, vengan como familia, esfuércense a honrar a Dios. Cambia tus prioridades. Cambia tus prioridades. Porque imagínense, el Señor hizo ese sacrificio tan grande por nosotros, para que a veces, hermanos, por un momento de emocionalismo, hermanos, cambiemos nosotros a nuestro Señor. Digo, es por convicción esto también, hermanos. Es por convicción. Pero yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que el Señor el Señor nos ha hablado, hermanos, y hemos tomado ciertas decisiones, también el Señor nos ha honrado. Hubo tiempos en los que fuimos tentados, hermanos, a trabajar nosotros en domingos, ¿verdad? Porque no hay de comer, no hay necesidad. No trabajes y el Señor te va a honrar. En la iglesia hay un hermano, hermanos, que dejó su trabajo en los días domingos, y por dejar los días domingos fue castigado y nada más trabajaba como 2 días, hermanos. Como 2 días nada más trabajaba. Y él en su necesidad: Señor, pues ahora hónrame tú, porque yo decidí dejar mi trabajo los domingos para honrarte a ti. Y el Señor lo ha bendecido. Y yo le doy gracias a Dios que también nosotros, mi padre fue muy celoso de eso y nos inculcaba: domingo no trabajas, domingo no haces nada más que venir a honrar a Dios. Y bendito sea el Señor, que el Señor nos ha bendecido. Yo no tengo un trabajo fijo.
Y aún así el Señor me ha bendecido y me ha dado más de lo que yo le he pedido. Y si yo veo que hay necesidades delante de mí, déjenme decirles que he volteado para atrás nada más para ver lo que el Señor me ha bendecido. Y nos ha honrado grandemente. Pero hemos tenido que aprender y seguimos aprendiendo, hermanos. Seguimos aprendiendo a cambiar nuestras prioridades. Y el primero es nuestro Cristo, nuestro Señor. Porque si Él, su amor tan grande, hermanos, que aún así sigue manifestándolo, hermanos, que nos sigue teniendo paciencia, Él dice, la palabra de Dios nos dice, porque de tal manera fue su amor. Y cuando dice porque de tal manera fue su amor, hace una expresión de que fue un amor tan impresionante y tan grande, hermanos, para dar su vida por nosotros. Imagínense, hermanos. Entonces, los que somos padres podemos asemejar, digo, hasta cierto grado asemejar, hermanos, el amor, porque daríamos como padres, yo diría, por ejemplo, como hijo, ¿verdad? Yo decía, yo le dono un riñón a mi papá, no hay problema que yo me quede sin uno, ¿verdad? También no sabemos por qué el Señor no lo permitió, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, yo le quiero, Padre, si tú lo permites, sánalo, y si no, Señor, también, si tú pones los medios, si es de esta manera, también, Señor. Y sientes ese amor, o sea, esa satisfacción cuando lo haces, hermanos. Ese es el agradecimiento que debemos de sentir para con nuestro Dios. Si con un hombre lo hacemos, para con Dios debe de ser mayor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a honrar a nuestro Padre. Vamos a darle gracias al Señor por el sacrificio que hizo por nosotros, hermanos. Y vamos a tener esto presente, hermanos. Vamos a tener esto